Buenas tardes. Queremos presentar el primer programa de conversación de la Fundación Constituyente 21 que se llama Lo Cortés no quita lo constituyente. Y básicamente es conversar, reflexionar, compartir. Y en esta oportunidad tenemos unos tremendos invitados que han parido, porque esa es la palabra cuando se gesta y se hace una gestación que da luz un libro muy importante para la coyuntura y el presente y el futuro de Chile. Y es Alberto Mayor. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Uno de sus autores de este libro, junto a José Miguel Ahumada. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien. Este es un libro que se llama Economía Política del Fracaso y que es bien importante e interesante la vinculación de la economía política, que es uno de los temas, o probablemente la concepción de articulación que hace mucho tiempo faltaba en la reflexión en la política y en la economía chilena, y esa vinculación con la coyuntura. Bueno, Alberto Mayor, ustedes ya lo conocen, es sociólogo, es académico, él además es investigador, es también analista político, está en televisión, es alguien que lo vemos bastante frecuentemente comentando, reflexionando también en radio. Él ha escrito muchos libros importantes que han marcado el debate, ¿no? Por de pronto, El derrumbe del modelo, por citar alguno, que yo creo que tiene una vinculación muy cercana y está muy implicado con la economía política del fracaso, y para nombrar uno reciente que también está vinculado con lo que está ocurriendo, ¿no? Que es el libro sobre la concertación, que se llama La nueva mayoría y el fantasma de la concertación. Alberto también es consejero de nuestra Fundación Constituyente 21, ha sido profesor de nuestra escuela de monitores y monitoras para la Asamblea Constituyente. Bueno, y José Miguel, ¿no? José Miguel Ahumada, él es cientista político, tiene a su haber, una colección grande de créditos académicos, tiene 2 magíster y es candidato a doctor en Historia del Desarrollo en Cambridge. Sí. Bueno, yo quiero hacer la introducción sobre este libro que se lanza en los próximos días, Economía Política del Fracaso, haciéndoles un par de preguntas, pero contextuando lo que está ocurriendo en Chile, porque lo importante de este libro es que nos lleva a una reflexión que la vemos todos los días. Hace unos días atrás, el señor Milenbrock, que es el presidente de la SOFOFA, plantea que frente a esta propuesta de proceso constituyente que ha hecho la presidenta, pero que está más bien bajo la presión de la ciudadanía sobre una asamblea constituyente, un cambio de la Constitución, plantea que la mayor preocupación de los empresarios es que se ponga en cuestión el derecho a propiedad, ¿no? Y se afecte, por tanto, las inversiones y el crecimiento, ¿no? Luego tenemos al nuevo ministro de Hacienda, el ministro Valdés, que dice que la política ha contaminado la economía y por lo tanto que hay que sedimentar las bases de reformas, pero con fortalecimiento económico y por lo tanto graduarlas. Finalmente, hace algunos días atrás, el partido de la senadora Isabel Allende, que es uno de los partidos de la coalición Nueva Mayoría, ha señalado que dada la crisis política, crisis institucional, decimos nosotros, ¿no? Las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet, que es parte de esa organización, ¿no? Por eso es tan importante mencionarlo, habría que reducirlas, habría que graduarlas, habría que subordinarla a este proceso que está en crisis de la política, lo que nos daría también que ver que finalmente era bastante más concertación que nueva mayoría, a propósito del libro de Alberto sobre el fantasma de la concertación de la nueva mayoría, es decir, prácticamente es la formalización de la cancelación de las ya moderadas reformas que eran bastante prosistémicas, por lo demás. Y en ese contexto, este libro, Economía Política del Fracaso,
creo que tiene mucho sentido. Alberto, José Miguel, ¿cuáles son el núcleo? Yo entiendo que ahí hay una reflexión que desmitifica, valga la redundancia, el mito de la modernización de la economía neoliberal chilena y la vinculación con la política. ¿Cuáles son los ejes de esta reflexión del trabajo que han hecho ustedes? Este es un trabajo que con José Miguel era una conversación en realidad que tenía mucho tiempo y que es una deuda pendiente a nuestro juicio de reflexión en todo el grupo intelectual y académico que piensa en la economía. Aquí varias de las cosas que podemos decir políticamente se han dicho y los políticos muchas veces han reconocido muchos de estos problemas, pero hay algo que no se ha dicho y que siempre se esquiva y que cuando se plantea la problemática prácticamente nadie quiere decir, y ese es el corazón del libro. ¿Cuál es ese punto en cuestión? Muchos dicen, mira, este modelo económico produjo crecimiento. Muchos agregan, este modelo económico produjo desigualdad y tiene varios defectos y no es capaz de generar pensiones y tiene problemas correlacionados con la salud, con la educación. Y incluso los más críticos del sistema político dicen, bueno, hay que reconocer todos esos problemas que tiene este modelo y hay que hacer modificaciones a ello. Entonces nosotros dijimos, bueno, la pregunta fundamental que hay que hacerse no es simplemente si el modelo hace o no hace cosas, sino si acaso el elemento que podría tener como virtud fundamental es real o no. Es decir, si el modelo tiene una excusa, la única excusa que podría ser es que logró modernizar la economía, que fue el proyecto de Pinochet, las 7 modernizaciones, ¿no? Ese proyecto de modernización supuesta de la economía chilena, prácticamente todos los políticos y prácticamente todos los intelectuales que están vivos dicen que efectivamente fue exitoso. Dicen que el modelo tiene muchas dificultades, muchos errores, muchos problemas, pero ese aspecto que es central es verdadero. Se modernizó la economía. O sea, insisten en seguir edificando esa reforma sobre la base de ese modelo. Exacto, la consecuencia política entonces es obvia, o sea, hay que seguir edificando sobre aquello. Nuestro argumento es, uno, el modelo económico neoliberal en Chile no modernizó la economía, y dos, si hay algo de modernización en todo esto, es un discurso político que se inyectó desde la política a la economía. A la economía se le inyectó un discurso político que permitía sostener ese argumento. Yo creo que tu introducción es súper buena porque el gran debate que hoy día está existiendo es cómo cuidar el crecimiento, ¿no? O sea, la derecha dice cuidemos el crecimiento, hagamos reformas en la medida de lo posible, entre comillas, pero cuidemos lo conquistado. La nueva mayoría más Exactamente igual, exactamente igual. O sea, nosotros hagamos la reforma constitucional, pero ojo que si vamos más allá de cierto límite, vamos a poner en jaque lo que ha sido la base material del desarrollo chileno. Aquella base material que supuestamente hoy día nos hace ser un país que somos de ingresos altos, según los organismos internacionales, y que por lo tanto habría que cuidar, habría que mantener y en el mejor de los casos profundizar. Lo que nosotros sostenemos es de que esa idea, esto es, hubo modernización económica, pero con ciertas trabas en el campo político que existe desde Pinochet con las 7 modernizaciones, se reproduce en Pironi, se reproduce en gran parte de los debates de los 90, y hoy día se reproduce también en libros como el otro modelo, que también le hacemos una crítica. Esa hipótesis no tiene el sentido. otro modelo, ese libro, para los que nos escuchan, está escrito por quién? Adria Benavente, Couso, claro, me falta uno. Que podríamos ubicarlos como los intelectuales de la nueva mayoría, de la concertación nueva mayoría. Claro, exactamente, que de hecho es bien interesante porque ellos dicen vamos a construir, ¿no? Un nuevo ladrillo para el proyecto de la nueva mayoría. ¿Ya? Lo presenta Michelle Bachelet, o sea que no es nada fácil que presente Michelle Bachelet un libro. Es difícil que dé una entrevista, imagínense que presente un libro. O sea, ahí hay una bendición. Exacto. De la lógica religiosa. Y se le pone por la política, se ponen ladrillos para demostrar que este es el nuevo ladrillo, el ladrillo del nuevo proceso que en los próximos 40 años conducirá a nuestro destino. Han pasado 2 años y no hay nada de eso. No tenemos, ese libro ya dejó de ser vigente porque además no había ninguna propuesta correcta, no había nada de decir, esto es otro modelo. ¿Cuál es el otro modelo? ¿De qué se trata? Entonces ellos reconocían lo siguiente, la tesis de Larraín, Guillermo Larraín, que la escribió en otro libro, estaba ahí, inspiraba el libro. Lo que pasa aquí es que
lo que decía Aníbal Pinto, que Chile era un país que tenía una economía poco modernizada, pero una política moderna, se invirtió, dice la país. Y lo que pasa es que hoy día tenemos una economía moderna y una política que ha perdido su carácter modernizador. Bueno, nosotros lo que decimos es que esa hipótesis también es falsa y que aquí lo fundamental es que efectivamente hay una merma de modernización en la política chilena, eso no cabe ninguna duda, la crisis institucional es el reflejo de ello, pero que en gran medida tiene que ver con la irrupción de elementos no modernos en nuestra economía, una economía totalmente rentista, financiarizada, a partir de criterios de ausencia de producción. O sea, todo eso es lo que generó este escenario que termina en un sistema político que tiene que defender. Eso es lo interesante, el sistema político hoy día está hecho para defender al modelo. Correcto. Y eso es el sistema, es la constitución, era el sistema binominal para reproducir la reputabilidad del modelo. En la introducción ustedes señalan una cosa que me parece muy interesante y que lo vincula bien con este concepto de economía política. O sea, podríamos uno recurrir al formato más coyuntural, ¿no? Estamos viviendo, hoy día, en estos días se formalizan políticos de la UDI por el caso de la corrupción del Grupo Penta, que resultaron ser prácticamente un partido que era una suerte de filial, o más bien una franquicia de un grupo económico en política. Era una franquicia, Soquimich, en donde hay una transversalidad, ¿no? Desde el operador de la campaña de la concertación Frey y de Bachelet, pasando por políticos socialistas, demócratas cristianos, el presidente de la democracia cristiana, los hijos de él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hemos descubierto el país con estupor de que este famoso modelito, ¿no? Tenía pies de barro, ¿no? Porque además decíamos, mira, todos los otros son, los vecinos son corruptos, no tienen estados con densidad, y resulta que todos los días descubrimos facturas, boletas, ideológicamente falsas, pero al mismo tiempo, ¿no? Que aquí los grupos económicos pagan las leyes, como el caso de Corpesca y otras, que han coineado directamente la elaboración de una ley de pesca que está cuestionada por las calles. Entonces, y eso sin sumar la corrupción de los pollos, las farmacias, ¿no? Los retail. Esta vinculación, ¿no? Con la economía política tan profunda, esta reproducción desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo no podría reflexionar esta gran acumulación de que hay un sector moderno de la economía, ¿no? Que gana montones, que vive fantástico, ¿no? Que está inserto mundialmente, con la desigualdad y con lo que ustedes llaman de que es un mito la modernización, el modelo económico moderno? ¿Cómo uno podría ver todas estas cosas que salen y lo vincularlo? Yo creo que es muy buena la metáfora. Osvaldo Zunkel, uno de los padres del estructuralismo, ¿cierto?, definía que una economía periférica era aquella economía que se integraba globalmente, se integraba al mundo, como tú bien dices, ¿cierto?, con los grupos económicos, ¿cierto?, exportando, el sector financiero, las empresas multinacionales chilenas, llegando capital a Argentina, Perú, etc. Y por otro lado, una economía que se desintegra en el campo interno. O sea, si uno ve en Chile, ¿cuáles son los dos grandes pilares de la acumulación capitalista en Chile? Son el sector extractivo, sector exportador, que hoy día seguimos exportando más del 80% de recursos naturales. El 70% de lo que exportamos a China es cobre, que es la misma situación que se viene ocurriendo desde mediados de los 80. La segunda fase exportadora de... O sea que ahí no hay modernización, claro. No hay valor agregado, no hay tecnología. Exacto, hay pérdida de valor agregado, en general hemos ido retrocediendo. En términos de la segunda fase exportadora que se prometía en los 90, quedó en un profundo sueño. La gran ventaja comparativa del sector exportador chileno sigue siendo la explotación de la fuerza laboral, o sea, no por nada el sector agrícola y el sector pesquero es de los sectores con peores salarios, ¿no? Debajo de los 300.000 pesos, 299 en la pesca y 230 en el sector agrícola. Perdón, por eso el ministro de Hacienda dice que Chile ni siquiera está preparado, imagínense, ¿no?, a tantos años para una negociación por ramas de la producción de este país. No estamos preparados, somos todos unos niñitos. Exactamente, entonces tenemos esta situación en el sector exportador de superexplotación laboral y también de superexplotación medioambiental. Esos son los dos grandes pilares de la competitividad del sector exportador. Y en el sector interno, no es muy diferente la situación. Tú acabas de dar los ejemplos de Soquimich, ¿cierto?, la vinculación política y dinero, para frase del libro de Martelli. Claro. Que se autodenominó operador. Claro. Y por otro lado, en el mercado interno lo que vemos es una pyme que explica, digamos, el 60% del empleo,
que se ve constantemente discriminada y excluida del mercado. O sea, si uno ve hoy día en los 90, la PYME explicaba el 20% de las ventas, hoy día el 13%. Y si uno ve la gran empresa, el 0.2% de las grandes empresas explican el 70% de las ventas en Chile. O sea, vemos una estructura oligopólica, típica de una economía periférica. Y la pregunta es, ¿cómo el sector del retail, que hoy día es uno de los grandes sectores, uno de los más fuertes de la economía nacional, Cencosud vende la misma cantidad que Codelco? En términos de venta, el retail es el 17% lo mismo que la minería. O sea, el sector del retail es un sector, uno de los más importantes de nuestra economía, y la pregunta es, ¿de dónde saca la demanda? O sea que la gente que compra en cuota, que somos la mayoría de los chilenos, paga varias veces probablemente por ese mismo producto, porque ahí hay una especulación, un servicio financiero, un valor del dinero, ¿no? Pero es justamente lo que hacemos en el libro, o sea, esa demanda efectiva que compra esos productos no es sustentada en bases reales, no es sustentada en los salarios, sino en el endeudamiento. No por nada, ITES el año pasado tuvo más ganancia cobrando los intereses de sus tarjetas que de las propias ventas. O la Polar que renegocia sin que la gente lo sepa. Exacto. Claro, tú tienes una estructura que básicamente, claro, como bien describe José Miguel, tiene un pilar que es no pagar en el fondo el costo medioambiental, o estar subvencionado en la práctica por el Estado. No pagar eso son leyes y normas que facilitan la lógica de la acción del capital. Y durante mucho tiempo, ahora ya no, durante mucho tiempo son prácticas incluso del sistema judicial que permitía cosas que hoy día ya no permite, felizmente. ¿Ya? Pero eso le ha costado a la Corte Suprema que los acusan de que por lo menos son traidores de la patria por estar entonces haciendo cumplir la ley tal como era originalmente. Se han ganado varias editoriales del Mercurio. Los supremos, claro. Correcto. Bueno, tenemos lo siguiente, que no se pagan los salarios correspondientes, por tanto, y además que se utiliza, un elemento que no se señala mucho, es que se utiliza la microempresa como un mecanismo de salarización irreal, o sea, no se les paga los salarios, sino que se contratan microempresas que son muy flexibles, ya no se les paga ningún derecho social, no se les paga nada, y son personas que están obligadas a trabajar todos los días por el mismo salario, por la misma utilidad que ganarían si tuvieran el salario mínimo. O sea, la vieja historia con otra forma. De la mano obra barata. Pero además, nosotros ¿no? En la portada nosotros agregamos, pusimos todos los ministros de Hacienda relevantes. Ahí están. Y todos los presidentes desde Pinochet hasta Michelle Bachelet en su gobierno anterior. Pero agregamos también, ¿ya? Dos figuras más. Una es José Piñera. Correcto. Que a nuestro juicio es mucho más importante políticamente y económicamente que Sebastián Piñera. Por supuesto. ¿Ya? José Piñera es el ingeniero calculista del modelo. Correcto. ¿Ya? Y eso es un pilar fundamental, porque el pilar fundamental del consumo se basa en que los bancos y el retail no tengan riesgo. Y la ausencia de riesgo en gran medida está basada en el sistema AFP, que les permite tener plata líquida todos los meses de los mismos trabajadores para prestársela a los mismos trabajadores. ¿Ya? O sea, a ti te dan un 7% de rentabilidad, pero te cobran al año 50-60% de las tarjetas más oniosas, sin contar si no lo llegas a pagar en morosidad. ¿Ya? Por tanto, ahí tienes un pilar fundamental también y la capacidad de crédito infinito y de generación de capital dentro de las grandes empresas para poder construir, para poder hacer obras, en fin, todo eso fácilmente elaborado a partir del sistema AFP, que es una máquina formidable, no para producir pensiones, sino que para producir capital, en el fondo. Y agregamos en la portada también a Milton Friedman, que nos parece que es un homenaje también importante de hacerlo, porque aquí hay una cosa que es interesante, que muchos de los que viven de este pilar que les dio Friedman, que les dio José Piñera, después los desconocen y le dan la espalda. Nosotros somos menos traidores que ellos y decimos, bueno, hagan un homenaje y reconozcan, tiene una continuidad perfecta. Que haya una continuidad y sean herederos que legítimos, digamos. Veo a Ninat, que fue ministro de Hacienda de uno de los gobiernos de la Constitución, que está vinculado a la AFP, sí, si no me equivoco, ¿no? Sí, así es. O sea, que es cosa de sacarle a cada uno las vinculaciones y son redes impresionantes. Sin duda, recordemos que Foxley le hace un homenaje a Vigi, diciendo que fue el que encontró la beta por la cual Chile iba a lograr el crecimiento y el desarrollo. El mismo lago. Por supuesto. Entonces, ahí tenemos. La Constitución lleva su firma. Exactamente. Y tenemos hoy día, y tenemos ahí el J. Isaac, que era el ministro de Michelle Bachelet, de Ricardo Lago. Y resulta que Isaac ahora está a cargo de la reforma más problemática, que supuestamente tiene que desmercantilizar la educación. Entonces tú dices, bueno, aquí hay una problemática que es bastante. Y la vinculación de esta política económica, esta economía política, con la lógica o los mecanismos de dominación, porque para hacer esto, pagar poco, ¿no? Que la gente se endeude para pagar
otras deudas, pero siga consumiendo, Exacto. ¿no? Para que tú le expones y que recupere parte de eso y después lo pones afuera, la AFP, etc. Tiene que haber un modelo y mecanismos de dominación, de castigo y dominación, porque de lo contrario, ¿cuáles son? Es que ¿Cómo fundamental. se construyó esto en la reflexión? Es que eso es fundamental, porque además, un elemento que no hemos dicho, pero que también hemos analizado, es que, porque nosotros nos metemos poco en los casos de corrupción porque nos parecen tan obvios que son casos de no modernización, que los mencionamos y decimos, oye, no vamos a creer que somos modernos cuando estamos en esto, pero hay una cosa que es bien importante. Cuando tienes una economía muy rentista, que es muy eficiente, entre comillas, para lograr producir crecimiento, tiene que haber una capacidad política detrás de eso para sostener el rentismo. O sea, aquí la política cumple un rol decisivo en la economía, porque la única forma de mantener una sociedad rentista que tenga, comillas, desarrollo, muy entre comillas, porque el crecimiento empobrecedor, siguiendo la tradición y esto se dijo más hace 30 o 40 años, esto no es nuevo, pero bueno, ese crecimiento empobrecedor, ¿ya? Resulta que solo puede funcionar cuando tienes un apoyo político para que siga funcionando, y por eso tienes todo el sistema de concesiones que te permite efectivamente a través de un sistema rentista, porque al final es una lógica casi inmobiliaria, tiene un sistema de concesiones. Desde las carreteras hasta los hospitales. O estás preocupado de producir energía, resulta que Chile no tiene problemas de energía domiciliaria, nos dicen Chile se va a quedar a ciega. No es verdad. Los que están con problemas de energía son los que quieren tener las minas en el norte, ¿ya? Y quieren que en vez de poner ellos una central eléctrica al lado, que puedan hacerla solar y no hay ningún problema, ¿ya? Quieren que el sistema político les configure un mecanismo para trasladar energía desde el sur hacia el norte lo más barata posible para que ellos puedan producir sin problema. Y se transforma entonces la carretera del agua, la carretera eléctrica, están pensadas para esas empresas. Y nosotros estamos teniendo que subvencionar entonces esa problemática. Si yo les preguntara, perdón. Sí, no, yo creo, volviendo a tu pregunta de los sistemas de dominación, me quedé pensando, yo creo que en el sector externo, yo creo que lo que aplica es el látigo del hambre, como decía Beder, ¿no? O sea, la más brutal forma de explotación, mientras que en el mercado interno yo creo que hay un mecanismo disciplinario en el endeudamiento, que hoy día ha sido estudiado en Europa, pero el rol, digamos, simbólico del endeudamiento, de en el fondo echarle la culpa al consumidor porque está endeudado. O sea, hay una función política, disciplinaria del endeudamiento, que si bien no aparece en el libro, esperemos que salga en una segunda edición. Claro. No, claro, además que hay un punto importante, que efectivamente tiene que ver con el hecho de que se pone, y eso sí está en el libro, un análisis de la subjetividad al respecto. O sea, tratar de entender de que aquí hay un disciplinamiento. O sea, aquí, cuando nosotros tenemos problemas con el monto en la AFP, ¿ya? Nos dicen, pero que usted tiene laguna. Las lagunas son cuando usted está desempleado. Y lo que estos tipos quieren es que cuando usted está desempleado, la poca plata que tiene, o si no tiene, la ponga en la AFP en vez de darle comida a sus hijos. Y te dicen, no, que usted tuvo lagunas, ¿cómo le vamos? Entonces, claro, viene un periodo de recesión, sí, hay falta de empleo, y tú tienes lagunas y eres culpable de tu falta de pensión. Correcto. Entonces, ese disciplinamiento que habla José Miguel es muy importante en ese sentido. Yo creo que, para sintetizar la respuesta, yo creo que hay dos elementos. Primero, el mecanismo disciplinario en el campo normativo individual, ¿no? Claro. O sea, yo me hago culpable de mi propio endeudamiento, por así decirlo, que sería la función disciplinaria del endeudamiento, y en el plano del bien común. Por tanto, tengo que portarme bien y no tener lógicas muy asociativas para ser objeto de crédito. Exacto. Y de normalidad. Ahí todo es como, por así decirlo, la propia mercancía cumple su propia legitimidad, ¿no? Digamos, el tema del endeudamiento. Y en el plano colectivo, en el plano de este sistema nos genera bien común, es la idea de modernización. Es la idea de que se ha integrado esta idea de que la economía es una economía que avanza, una economía que es capaz de asegurar la base material para el bienestar sustentable en el largo plazo de los ciudadanos, y por lo tanto hay que cuidarla. Es en el plano, digamos, ideológico, y lo otro en el plano más normativo individual. Yo creo que son dos pilares del sistema de dominación, ¿no? Y una reflexión con una pregunta para ambos, y a propósito justamente de la reflexión del libro al que le invitamos a leer por de pronto. Yo agregaría algo más. Yo creo que los tratados de libre comercio, Chile tiene una enormidad de tratados de libre comercio. 150. ¿No? Exactamente, el que más tiene, ¿no? Tienen un rol internacional también en la lógica de la dominación, por cierto, ¿no? Por ejemplo, en la regulación internacional, etcétera, etcétera, pero también en ponernos siempre como argumento decir, no, pero es que esto ya está acordado, sería muy costoso para Chile salir de esto, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Estamos viéndolo ahora, hay un tratado transpacífico, el TPP, que además nadie lo conoce, y que el Congreso chileno, ¿no? Tiene un rol de buzón, ¿no? O acepta o rechaza.
nadie más tiene idea sobre temas desde que nos van a afectar en materia de medicamentos, patentes, condiciones de la inversión, etc. Entonces, frente a eso, en lo que es esta reflexión, porque creo que es un global, ¿ustedes cómo calificarían este país desde el punto de vista de su economía y la soberanía? Vean lo que les pregunto. ¿Este es un país soberano? ¿Es posible, cuando decimos queremos defender la soberanía en el terreno de la tierra, del agua, de la minería, ¿es soberana esta economía? ¿Chile es un país soberano? Interesante porque es el tema de mi tesis, de hecho. ¿Sí? Para tratar de comercio. Efectivamente. Pero interesante, estás trabajando en este tema. Sí. Por ejemplo, las políticas industriales que tomó la dictadura en términos del sector forestal y el sector pesquero, digamos, el que construyó el sector pesquero fue Pinochet, o sea, fue el Estado. Todas esas políticas que se utilizaron hoy día están prohibidas por la OMC y están aún más prohibidas por los tratados de libre comercio, particularmente con Estados Unidos. Hoy día Chile no puede implantar controles de capitales. En los 90 Chile tenía este mecanismo de encaje que nos permitía, digamos, protegernos de los flujos del capital financiero. Hoy día, después del Tratado de Libre Comercio, está ampliamente, digamos, limitado. O sea, es prácticamente imposible aplicar esa política que fue tan eficiente en los años 90. En términos de aranceles, por ejemplo, todos los casos de desarrollo que nosotros tenemos durante el siglo XX, particularmente en los países asiáticos, que una de sus políticas fue aranceles diferenciados para proteger la industria, hoy día eso está prohibido por la OMC y aún más por los tratados de libre comercio. Lo mismo sucede con el tema de propiedad intelectual. Todos los países... ¿Hay capitalismo nacional? ¿Hay sectores productivos nacionales que uno puede decir, mire, aquí hay que tener políticas para estos sectores, o está todo tan transnacionalizado? ¿Cómo se da el balance de la economía actual? Sí, yo creo que los sectores que podrían tener un tipo más proteccionista sería el sector manufacturero, que ha sido destruido desde los 90, desde mediados de los 80 hasta el día de hoy. De hecho, hay un artículo bien interesante de Asexma que plantea cómo se ha ido desindustrializando el país.